Antes de comenzar la enseñanza y la explicación, vamos a empezar meditando unos 3 minutitos. Es muy importante saber mantener la mente enfocada unipuntualmente. Ayer os expliqué el significado de la absorción meditativa, lo que significa es absorberse meditativamente. Así que ahora nos absorbemos 3 minutos. Y no durmáis.
Para poder permanecer enfocada unipuntualmente, la memoria es muy importante. Para evitar que la mente se distraiga y se vaya a otro objeto, la memoria es muy importante. Porque la memoria es aquello que retiene el objeto del cual nos queremos acordar, en el cual nos queremos enfocar, y por eso la memoria es tan importante. Por eso se dice que al meditar los dos elementos más importantes es la memoria y la introspección. Ya bien sea que estemos haciendo una meditación analítica o estemos tratando de cultivar atención o que estemos tratando de cultivar la calma mental, la memoria y la introspección son muy importantes. Ariadeva en los 400 versos dice lo siguiente: así como el sentido del tacto abarca el cuerpo, la ignorancia todas las permea. Por ello, todas las aflicciones son conquistadas una vez que la ignorancia es eliminada. Primero menciona los 5 agregados. Están luego los 6 elementos. Y los 12 vínculos de interdependencia. Y los 12 elementos. Los 18 elementos, perdón. Esto es lo que se denomina las divisiones de los elementos. Primero menciona el sentido del tacto. Primero establezcamos cuántos sentidos hay. Tenemos 6 sentidos, incluyendo el sentido mental. Tenemos el sentido de la vista, sentido auditivo, el sentido olfativo, el sentido del gusto y el sentido del tacto. El que menciona en esta cita es el sentido del tacto, por eso dice así como el sentido del tacto abarca el cuerpo al principio. Y lo que está diciendo es que el sentido del tacto abarca, permea todos los otros sentidos. El sentido del tacto abarca el cuerpo completo. De la misma forma que el sentido del tacto abarca el cuerpo completo, permea el cuerpo por completo, de esa misma forma la ignorancia abarca todas las aflicciones. De la misma forma que el sentido del tacto abarca el cuerpo completo, la ignorancia abarca completamente todas las demás aflicciones. Tenemos 5 agregados. Se puede decir que el cuerpo humano está formado o bien por los 6 elementos o por los 5 agregados.
No tenemos otro cuerpo que sea distinto a los 5 agregados. No tenemos más elementos que los 6 elementos que conforman el cuerpo. Los seis elementos son el elemento de la tierra, el elemento del aire, el elemento del fuego, el elemento del agua, el elemento del espacio y el elemento de la consciencia. Esos son los 6 elementos y es lo que conforman el cuerpo. Y el yo existe denominado etiquetado sobre el conjunto de esos 6 elementos. De la misma forma que el yo puede establecerse siendo etiquetado sobre el conjunto de los 6 elementos, sobre la colección de los 6 elementos, también el yo existe siendo etiquetado sobre la colección, el conjunto de los 5 agregados. De hecho, se establece la existencia del yo etiquetándolo sobre este conjunto de 6 elementos y 5 agregados. Pero si realmente buscamos en cada uno de los 6 elementos o en cada uno de los 5 agregados, no hay ningún yo que se pueda encontrar en cada uno de ellos, ni tampoco un yo que exista separado de estos 5 agregados o de estos 6 elementos. Por lo tanto, esta colección de los 6 elementos son la base sobre la cual se etiqueta el yo. Por lo tanto, el yo no es otra cosa que una etiquetación sobre este conjunto de 6 elementos. Puesto que el yo es algo que existe meramente etiquetado sobre el conjunto de los agregados, no existe un yo que sea permanente, independiente e unitario. Este yo no es unitario, no es permanente. Y tampoco es unitario. Tampoco es autónomo o independiente. Y es por eso que no existe un yo que sea permanente, unitario e independiente. Si existiese un yo permanente, unitario e independiente, significaría que tendría que existir independiente independiente de los 6 elementos y de los 5 agregados. Sin embargo, incluso los 5 agregados y los 6 elementos existen dependiendo de causas y condiciones. Y de la misma forma que los 5 agregados y los 6 elementos para existir depende de causas y condiciones, también el yo para su existencia depende de causas y condiciones. De la misma forma que los agregados son un fenómeno que se desintegra instante a instante, el yo también es un fenómeno que se desintegra instante a instante.
Y es por eso que un yo no puede existir de forma permanente, unitaria e independiente, no existe. De hecho, el yo es un fenómeno que está cambiando instante a instante, está cambiando constantemente. Por lo tanto, el yo existe meramente etiquetado sobre la colección de los 6 elementos. Está meramente etiquetado, es lo que mencioné ayer. Ahora hablamos del sentido del tacto. El sentido del tacto, como hemos dicho, abarca el cuerpo completo. También hablamos de los 18 elementos. Ayer Anila Marga preguntó sobre los elementos, qué significaban los elementos. Estos 18 elementos está conectado con lo que preguntó ayer. Los 18 elementos está formado primero por los 6 objetos de los sentidos, que es forma, sonido, olor, sabor, textura y los elementos de la mente, que son los fenómenos. Son los 6 elementos externos. O se puede denominar también los 6 elementos en los cuales nos enfocamos, que sirven como objeto de enfoque. Y de estos 6 elementos externos, la consciencia visual, ¿cuál percibe? La consciencia visual percibe el elemento de la forma. La consciencia visual puede percibir la forma, pero no puede percibir el sonido. Cuando queremos escuchar algo, ponemos atención con el oído, no miramos hacia el sonido. Por lo tanto, el sonido no puede ser visto por la vista. Para poder escuchar algo tenemos que acercar el oído, no mirar con la vista. Y para poder ver la forma tenemos que mirar con los ojos, no ponemos el oído para poder ver. ¿Y por qué no podemos ver algo con el sentido del auditivo? Es porque la condición que empodera cada una de las conciencias sensoriales es distinta, es particular para cada una de las conciencias. Tenemos la conciencia visual que percibe la forma. Para que la conciencia visual pueda percibir la forma, la conciencia visual se apoya sobre el órgano de la vista. Y ese órgano de la vista es la condición particular que empodera la conciencia visual y le permite percibir la forma. La conciencia visual se apoya, está dentro del órgano de la vista.
Por ejemplo, puede ser el caso de que nuestro órgano de la vista tenga algún tipo de fallo y por lo tanto tenemos que llevar gafas para que la consciencia visual pueda percibir de forma correcta en la forma. Por lo tanto, la consciencia visual, para que pueda percibir la forma, tiene que apoyarse sobre el órgano de la vista. Si el órgano de la vista no tiene ningún fallo, la consciencia visual podrá percibir correctamente. Muchas veces, por ejemplo, para leer algo, nos tenemos que poner las gafas para ver, porque cuando miramos así solo vemos como unas letritas muy pequeñitas. Alguien que necesita, que tiene astigmatismo, necesita gafas para leer y cuando está así sin las gafas no puede ver claro lo que dice. Y una vez que nos ponemos las gafas, entonces el texto se vuelve claro. Ese defecto no está en la consciencia visual, ese defecto está en la facultad visual, en el órgano. Es como si el órgano visual estuviera oscurecido, es como si tuviera algo que lo cubre y no tiene la capacidad de percibir perfectamente. Eso es la facultad visual, el órgano visual, y en base a eso la consciencia visual puede percibir su objeto particular, que en este caso es la forma. Los ojos es lo que percibe el elemento de la forma. Y es la facultad visual, es el órgano que sirve, que es el elemento base. Es la base desde la cual surge la consciencia visual. Este órgano visual es la condición particular, es la condición específica que hace que pueda surgir la consciencia visual. Entonces tenemos el órgano visual, que es el elemento base. Tenemos la consciencia visual, que es el elemento de la consciencia. La consciencia visual es el elemento el cual se apoya en el elemento base, que es el órgano visual. Y esta consciencia visual, que es una consciencia, es una mente principal. Sin embargo, el elemento base, que es el órgano visual, en el cual se apoya la consciencia visual, es de la materia, es algo material. Entonces vemos como cada sentido está formado por tres elementos: por el elemento base, que es el órgano, por el elemento de la consciencia que se apoya en el órgano y por el objeto particular que percibe. Entonces la vista tiene tres, el oído tiene tres, el olfato tiene tres, el gusto tiene tres, el tacto tiene tres y así. A veces se habla del poder visual. ¿Es lo mismo que consciencia? El poder visual creo que se refiere a la facultad, o sea, al órgano, que se traduce de distintas formas. El órgano visual muchas veces se traduce como la facultad visual o el poder visual, luego la consciencia y luego el elemento.
Spanish también, Tanya kashi yore. 가져면도 Tada, Tanya tada mido. Ani la tanda Tanya ki college. 전에 가르다 The wombo, migi wombo da. Migi wombo la Spanish también Tanya ni yore. Ani ge tanda se. 미닝 원보 나의 원보 내 원보 루이모 이모 Tenemos las distintas facultades o los distintos órganos. Tenemos el órgano de la vista, o la facultad visual, la facultad auditiva, la facultad olfativa, la facultad del gusto, la facultad del tacto y la facultad mental. Son las distintas facultades que se refiere a lo material. 다 감자라 메기 감 네감 네감 제감 류감 이감 감감감감 Y se puede hablar también de los elementos, los elementos de la vista, los elementos auditivos, los elementos olfativos, los elementos del gusto, los elementos del tacto y los elementos mentales. 다 남시 메기 남시 봐. 네 남시 봐. 지 남시 봐. 류기 남시 봐. 이기 남시 봐. 남시. Y las conciencias, la conciencia visual, la conciencia auditiva, la conciencia olfativa, la conciencia del gusto, la conciencia del tacto y la conciencia mental. Cada uno de los sentidos está formado por 3 elementos y en total hacen 18. Cuando hablamos de los 18 elementos nos referimos a estos. Tenemos los 6 sentidos, los 5 sentidos más el sentido mental. Estos 6 sentidos son perceptores válidos. Cuando la conciencia visual percibe una forma, eso es una percepción válida. Cuando la conciencia auditiva percibe un sonido, eso es una percepción válida. Mencionamos que dentro de los 7 tipos de mentes, de mente y conocimiento, hay dos tipos de perceptores que son perceptores válidos. Dentro de los tipos de mentes, hay 2 mentes que son perceptores válidos y el resto son perceptores no válidos. Aquí en el cuadro dice conocedores. Conocedores y perceptores son intercambiables. Si es un perceptor válido, puede haber 2 tipos. Hay 2 tipos de perceptores válidos. El perceptor válido directo y el perceptor válido inferencial. Acabamos de mencionar los 5 sentidos, los 6 sentidos. Todos estos sentidos pertenecen a la categoría de perceptor válido directo. Porque establecimos que podemos dividir los perceptores válidos directos en 4. Tenemos los perceptores válidos directos de los sentidos. Perceptor válido directo mental. Perceptor válido directo autoconocedor. Perceptor válido directo yógico. Cuando ahora que hemos mencionado los sentidos, estos 5 sentidos entran dentro de 2 categorías de perceptores válidos directos. Los 5 sentidos, los 5 sentidos serían perceptor válido directo sensorial, mientras que el sentido mental, la facultad mental, la conciencia mental, es un perceptor válido directo mental. Luego está el perceptor válido directo autoconocedor. El perceptor válido directo autoconocedor es la percepción de las propias conciencias. Ese autoconocedor puede conocer cada una de las conciencias. Tenemos la percepción directa, válida, visual.
La conciencia visual es la que está ahora mismo percibiendo la forma. Pero hay algo que está experimentando, algo que se está dando cuenta de que la percepción, la conciencia visual está percibiendo la forma ahora mismo. Entonces, la conciencia se está viendo a sí misma, la conciencia se está comprendiendo, se está percibiendo a sí misma. Pero este es un punto de vista el cual no es compartido con la escuela Madhyamika Prasángika. Desde la escuela Madhyamika Prasángika, la consciencia se puede percibir a sí misma. Sin embargo, la escuela Sautántrica, la escuela Chittamatra y la escuela Madhyamika Svatántrica dicen que existe un perceptor separado, que es el autoconocedor, el perceptor autoconocedor, que es lo que permite que la conciencia se conozca a sí misma. Estas tres escuelas, repito, la escuela sautántrica, la escuela Chittamatra y la escuela Madhyamika Svatántrica, establecen que tiene que existir un perceptor separado, que es el perceptor autoconocedor, que es el que puede conocerse a sí mismo, que es el que puede conocer su propia conciencia, lo cual no es el caso en la escuela Madhyamika Prasángika. Y luego está el perceptor válido directo yógico. El perceptor válido directo yógico solamente está presente en la mente de los seres arias, de los seres nobles. Eso es una percepción que solamente está presente en la mente de los nobles. Y eso solamente lo pueden saber los nobles. Nosotros todavía tenemos que llegar a ese punto. Cuando nosotros seamos seres nobles, seremos seres Aryas Mahayanas, porque ahora estamos en el vehículo Mahayana todos nosotros. El convertirse en un ser Arya, Mahayana y alcanzar el primer Bhumi se realiza simultáneamente. Y cuando alcanzamos este primer Bhumi y nos convertimos en un Arya Bodhisattva, eliminamos, abandonamos completamente las aflicciones adquiridas intelectualmente. Y ayer mencioné que los agregados de los seres Arya, de los seres nobles bodhisattvas, de los nobles bodhisattvas, ya no es la verdad del sufrimiento, sino que es un cuerpo ilusorio, se vuelve un cuerpo ilusorio. Entonces la percepción de los Arya bodhisattvas, ya bien sea que estén percibiendo la vacuidad o estén percibiendo la ausencia de identidad inherente, es una percepción válida, directa, yógica. Estos son los perceptores válidos directos y hemos establecido que hay 4 de ellos. Luego está el perceptor válido inferencial. Y para que haya una percepción válida inferencial, nos tenemos que apoyar en una razón, en algún argumento, para poder comprender el objeto.
생각해. 시자 이들라 이코나라 고주다 문주니여 인자 뒤도냥 시바들이 아니 고주다 무슨 참아주다 제가 참니여레스. Por lo tanto, vemos que hay dos perceptores válidos. Y hay dos perceptores válidos porque, como dijo Chandakirti, puesto que hay dos objetos de conocimiento, hay dos tipos de perceptores válidos. Los dos tipos de conocimiento, los dos tipos de objetos que se pueden conocer son objetos obvios y objetos ocultos. Los objetos obvios se pueden conocer con un perceptor válido directo, mientras que los objetos ocultos se conocen con un perceptor válido inferencial. 아니 딱 더벅거지 저원에서 아니 시바스 때 배치다로라 먼저 그 시바라 배치 마부 쉬어줘라 참아라 니마도 마시고 존재 가르스. Y nosotros nos podemos preguntar, hay muchísimos objetos de conocimiento, entonces ¿por qué solamente hay dos tipos de percepciones válidas? 다 상당거래 시바들의 시바쇼 지 건조라 로망고 망고 쉬어지거네. Nosotros tenemos muchísimos tipos de conciencias, nuestra mente está formada por muchos tipos de conciencias, pero hay algunas que son positivas y otras que son negativas. 먼저 상다지 소소를 상다 완전 수 부부들 아들 부모가스는 지시도 야 부모가래 셴베기 로스 가사스는 지도 가사다 부모 많이 gengi 야 시바스는 지시도 좀씩도 봐. Podemos pensarlo y debemos pensarlo aplicándolo a nuestro propio cuerpo, a nuestros propios agregados. Pensemos que nosotros pensamos que tenemos estos 5 agregados, que tenemos el cuerpo, los agregados, luego algo que nos parece que no son los agregados, que es una persona, que es la persona, y luego algo que no son ni los agregados ni la persona, que es la consciencia. La consciencia se refiere al agregado de la consciencia. Y la mente se puede dividir en dos partes, las mentes positivas y las mentes negativas. Las mentes pueden ser mentes afligidas y mentes no afligidas. Hay mentes que son capaces de percibir el objeto, que comprenden los objetos, y mentes que no son capaces de percibir el objeto. Entonces, cuando nos surge la duda de por qué existen solamente dos perceptores válidos, es porque solamente existen dos tipos de objetos. Todos los objetos se pueden condensar en dos. Objetos que son obvios y con objetos que son ocultos. Y por eso solamente existen dos perceptores válidos. Si hubiera tres tipos de percepciones válidas, entonces tendríamos que establecer un tercer tipo de objeto a conocer. Puesto que si estableciésemos que existe una tercera percepción válida, tendríamos que establecer también la existencia de un tercer objeto de conocimiento. Pero puesto que solamente existen dos tipos de percepciones válidas, quiere decir que solamente existen dos tipos de objetos de conocimiento. Tenemos, por lo tanto, dos percepciones válidas, pero luego están 5 mentes que son percepciones no válidas.
Pero tenemos que hacer una diferencia porque dentro de la escuela Madhyamika Prasangika establece que el perceptor subsiguiente es un perceptor válido. El perceptor subsiguiente es un tipo de percepción que surge el segundo instante de haber conocido algo por primera vez, por eso se llama una percepción subsiguiente. Dentro de la escuela Madhyamika Prasangika se considera que este perceptor subsiguiente es un perceptor válido, pero de la escuela Madhyamika Svatántrika para abajo, todas las demás consideran que el perceptor subsiguiente es un perceptor no válido. 안에 가르치는 음악 등교가 되죠 밀러를 뭐 제마래 생긴 거랑 가가래 싸도 누구 말해 엄마 된게 원래 밀러를 뭐 세면진 La razón por la cual las escuelas de la escuela Madhyamika Svatántrika para abajo establecen que el perceptor subsiguiente es un perceptor no válido es porque su definición de perceptor válido es un tipo de perceptor que conoce su objeto por primera vez e inequívocamente. Entonces, como este perceptor subsiguiente es la segunda instancia de conocer un objeto, no es un conocedor nuevo y por lo tanto no puede ser un perceptor válido. Mientras que la definición de perceptor válido de la escuela Madhyamika Prasangika es distinta. Para ellos un perceptor válido es un perceptor inequívoco, que no se equivoca en cuanto a su objeto, pero no dicen que tiene que ser un perceptor por primera vez. Y es por eso que un perceptor subsiguiente conoce su objeto correctamente, aunque no sea por primera vez, y por eso para ellos es un perceptor válido. Dice, yo hablo un poquito y tú hablas un montón. Yo hablo una chimpa y ella se alarga un montón. Lagi ana hojanele dichene ko ella se acabó y debe de ser así que es andaluza y le gusta hablar mucho. Y los del sur hablan un montón. Por lo general los españoles habláis un montón, pero los del sur ya se pasan. La escuela Madhyamika Prasangika tiene definiciones particulares a su escuela. Nosotros tenemos que basar nuestra práctica diaria en la visión filosófica de la escuela Madhyamika Prasangika y es por eso que tenemos que conocer sus puntos de vista. Porque los puntos de vista que propone la escuela Madhyamika Prasangika están en armonía con la realidad, están hablando de la realidad tal cual es. ¿No? Si nosotros recorremos el camino del Madhyamika Prasangika, no habrá ningún error. No hace falta que le preguntemos a nadie el camino, porque estaremos en el camino perfecto, en el camino correcto.
Por eso, si recorremos ese camino, el camino medio consecuencialista, el camino madhyamika prasángika, no habrá ningún error porque estaremos en el camino perfecto y correcto. Por supuesto que hay que conocer los otros puntos de vista, pero tenemos que conocer principalmente los puntos de vista de la escuela madhyamika prasángika. Por lo tanto, tenemos ya que comprender que dentro de la escuela madhyamika prasángika, el perceptor subsiguiente es un perceptor válido. Buda Shakyamuni fue el que dio estas enseñanzas, pero realmente donde se estudia estos tipos de perceptores es en los textos de Dignaga y de Chandakirti. Y los textos de estos dos, de Dignaga y de Chandakirti, establecen la existencia de la percepción válida, de cuáles son las percepciones válidas a través de argumentos lógicos, a través de razonamientos lógicos, no solamente a través de citaciones, pero exclusivamente a través de razonamientos lógicos. Entonces, cuando los filósofos de la escuela madhyamika prasángika analizaron los tipos de percepciones válidas, se dieron cuenta de que la percepción subsiguiente es una percepción válida. Y es por eso que la escuela madhyamika prasángika establece que la definición de percepción válida es una percepción, es una mente inequívoca, infalible. Desde el punto de vista de la escuela madhyamika prasángika establece que una percepción válida es algo que comprende de forma correcta su objeto. Si la percepción comprende el objeto de forma correcta, es percepción válida. Si no lo comprende de forma correcta, es percepción no válida. Entonces establece que se puede conocer las cosas de forma correcta o de forma equivocada. Si percibes algo de forma equivocada, no lo estás percibiendo como realmente es, porque estás percibiéndolo de forma errónea. Si percibimos las cosas de forma inequívoca, quiere decir que estamos percibiendo el objeto tal cual es, como es en realidad. Por lo tanto, es inequívoco. Por eso, la escuela madhyamika prasángika establece que hay tres perceptores válidos, tres percepciones válidas. Pero cuando decimos hay solamente dos tipos de percepciones, puesto que hay solamente dos objetos de conocimiento, es lo que hemos mencionado, eso es de la escuela madhyamika svatántrica para abajo. La escuela madhyamika svatántrica, la escuela Chittamatra, la escuela sautántrica y la escuela vaibhashika, todos establecen que existen solamente dos percepciones válidas, mientras que la escuela madhyamika prasángika establece que existen tres perceptores válidos. Y aparte de estas tres percepciones que acabamos de ver, están el resto, que son la percepción que presupone correctamente, la mente que percibe sin captar, la duda y la percepción errónea.
La duda tiene dos aspectos, la mente que duda. Es la duda afligida y la duda no afligida. 다 럭시로와 로 럭시세들라 럭시버들라 아니 로 야다부지 야마르다 럭시세들라 La percepción errónea, sin embargo, siempre es incorrecta. 다 럭시 되기나라 다 녀몽이 따와도 참아 럭시리 Las 5 visiones afligidas entran todas dentro de la percepción errónea. 저 아니 따와마다 더밍아 여러 녀몽 Sabemos que las aflicciones se pueden condensar en 10, 5 de ellas que no son visiones y 5 de ellas que son visiones. 다 따와달라 아니 직다 타달라다 따와 천지 줄여두지 천지 심하지 Las 5 visiones afligidas son la visión de la colección transitoria, las visiones extremas, la visión que se aferra a las visiones propias como siendo superiores, la visión que se aferra a una ética, a una cierta disciplina errónea como siendo correcta, y las visiones erróneas. Son las 5 visiones afligidas. Y luego se pueden dividir también las aflicciones en las 6 aflicciones raíces. Dentro del tema de mente y factores mentales, dentro de los factores mentales están las 6 aflicciones raíces y las 20 aflicciones secundarias. Y como he mencionado anteriormente, todos estos tipos de mentes son mentes negativas, no son mentes positivas. Y dentro de las aflicciones, de las 6 aflicciones raíces, estas se pueden dividir o se pueden distinguir entre algunas siendo más burdas y otras siendo más sutiles. Se habla, por ejemplo, se dividen estas 6 entre aflicciones que no son visiones y aflicciones que sí son visiones. De las 6 aflicciones raíces, las 5 que no son visiones es el apego, el enfado, el orgullo, la ignorancia y la duda. Y luego están las 20 aflicciones secundarias. Esas 20 aflicciones secundarias surgen en base a las 6 aflicciones raíces. Dentro de las 20 aflicciones secundarias, hay aflicciones secundarias que surgen en base, que son un aspecto del apego. Otras que son aspectos del enfado. Y otras que son aspectos de la ignorancia. Otras que son aspectos de las visiones afligidas. Pero la mayoría de las 20 aflicciones secundarias son aspectos de las 3 aflicciones venenos: apego, odio e ignorancia. Entonces tenemos que saber cuáles dentro de las 20 aflicciones secundarias, cuáles son aspectos del apego, cuáles son aspectos del enfado y cuáles son aspectos de la ignorancia. Por ejemplo, aspectos del enfado pueden ser el resentimiento, puede ser la envidia y puede ser
el rencor. El rencor, la venganza que está la primera pone beligerancia, puede ser también venganza. Entonces, las 20 aflicciones secundarias, ¿qué quiere decir? En tibetano el término es las aflicciones que son cercanas, a las raíces. Se llaman secundarias o se llaman las 20 aflicciones cercanas porque están muy cercanas a las 6 aflicciones raíces, surgen en base, de hecho, de las 6 aflicciones raíces. Como surgen en base a esas 6 aflicciones raíces, surgen las 20 aflicciones secundarias. En español decimos 20 aflicciones secundarias, pero son las 20 aflicciones, digamos, cercanas. Literalmente traducido. La primera de las 20 es la beligerancia o la venganza. La venganza no es exactamente el enfado. Esta mente, a pesar de no ser exactamente el enfado, es una mente que está en un estado de descontento. Es una mente que está en un estado muy sensible, muy agitado, y entonces en cuanto surge la más mínima condición, en cuanto, por ejemplo, vemos al enemigo, la persona que consideramos nuestro enemigo, la mente se agita por completo y surge esa beligerancia, esas ganas de venganza. Por lo tanto, no podemos establecer que la beligerancia sea exactamente el enfado. Es una mente que está muy, muy, muy descontenta y que en cualquier momento, con cualquier condición, se agita. Es una mente que está pensando en dañar a la otra persona. Y si tenemos este tipo de mente presente, manifiesta en nuestra propia mente, en cuanto vemos al enemigo, nos enfadamos instantáneamente. El enfado ya surge antes de que surja esta mente de la beligerancia. Antes nos hemos enfadado, pero este enfado se va aquietando un poco y va bajando un poco. Pero luego, en cuanto vemos, se mantiene ahí en ese estado de beligerancia, y en cuanto vemos al enemigo de nuevo, surge de nuevo el enfado. Entonces, cuando este enfado ha bajado, pero permanece en ese estado de beligerancia, cuando vemos al enemigo, en cuanto lo vemos, surge de nuevo. Cuando vemos al enemigo, surge inmediatamente el enfado porque nos acordamos de aquello que nos hizo hace un montón de años. A lo mejor pensamos, hace 2 años nos hizo esta y esta cosa, y como tenemos ahí esa mente de beligerancia, en cuanto lo vemos, surge el verlo,
hace de condición para que surja el enfado. Si no vemos a la persona, no está la condición para que surja el enfado. 그래서 다 맞아요. 미메스라 저런 나래는 진행성으로 이대 메레스 시베 핀조라 다 이대 요마레스 에바로. Y eso es algo que menciona Lama Tsongkhapa en el Lamrim, es que no hay nada estable en este samsara, no hay nada en lo que podamos confiar dentro de este samsara. 가스나 다 가리 이대 요마레스나 다 소소 쪼고 배니 시버지네 타마들 다 차. ¿Y a qué se está refiriendo Lama Tsongkhapa? Se refiere de que no hay nada duradero en samsara porque las personas que ahora son nuestros amigos, nuestros allegados, se pueden llegar a convertir en nuestros enemigos también. Hay personas con las que hemos pasado muchísimos años y hemos comido juntos, hemos bebido juntos, nos hemos quedado juntos en el mismo sitio, personas con las que nos sentimos muy cercanos, por las que sentimos un inmenso amor, pero esa misma persona en esta misma vida se puede convertir en nuestro enemigo. Y al final se vuelve el peor de nuestros enemigos, una persona que en cuanto vemos sentimos un gran enfado. No hace falta ni siquiera ver a la persona, con que pensemos en la persona surge el enfado. Y lo mismo sucede en la forma opuesta. Una persona que al principio empieza siendo nuestro enemigo, nuestra enemiga, después poco a poco nos vamos acercando y nos volvemos muy cercanos, nos volvemos amigos cercanos. Por lo tanto, amigos se pueden volver enemigos y enemigos se pueden volver amigos, y es por eso que no hay nada estable ni duradero en la existencia cíclica. Porque nuestros amigos no siempre van a ser nuestros amigos, porque nuestra relación puede cambiar. ¿No es así? A veces tenemos amistades de muchísimos años, pero poco a poco nos vamos distanciando y al final la amistad se pierde, se disuelve. Y después nos volvemos personas que no tenemos ninguna relación la una con la otra. Así que no es duradera, la amistad no es duradera. Por lo tanto, los enemigos pueden transformarse en amigos y los amigos pueden transformarse en enemigos. A través del tiempo las relaciones cambian. De año en año el tiempo va cambiando y a su vez las relaciones también cambian. De la misma forma que el ambiente que nos rodea va cambiando, las personas que habitan ese ambiente también van cambiando. Los seres son aquellos que viven dentro de un ambiente cambiante. Y puesto que los seres habitan un ambiente cambiante, los seres que lo habitan y que sobreviven en base a ese ambiente que cambia, también tienen que cambiar a medida que cambia el ambiente. Y esa es la naturaleza de las cosas.
No tiene nada que ver con el Dharma, no tiene nada que ver con la religión o con el budismo, es simplemente la realidad. 또 최진의 지게 상담만 있나? 최진은 조세디 그 미답의 신 조를 지금 상담. Pero si somos un practicante de Dharma, nosotros tenemos que tomar esta situación y pensar en la impermanencia. El hecho de que cambie todo es la muestra de que es impermanente, de que todo es impermanente. La impermanencia surge debido a causas y condiciones. Algo que depende de causas y condiciones necesariamente tiene que cambiar. Y es por eso que no hay nada estable, no hay nada duradero. Y es por eso que Lama Tsongkhapa precisamente menciona que la vida humana no es duradera, no es estable. Los enemigos no siempre van a ser enemigos y los amigos no siempre van a ser amigos. Y nosotros no podemos asegurar de ninguna forma que las personas que ahora son nuestros amigos vayan a ser nuestros amigos para toda la vida. Y tampoco podemos decir que las personas que ahora son nuestros enemigos vayan a seguir siendo nuestros enemigos durante toda la vida. Por eso, a una persona que ahora es nuestro enemigo, luego puede volverse en esta vida o en la futura nuestro amigo. Por eso no hay nada estable. Y volviendo a la beligerancia es algo que surge en base a causas y condiciones. Cuando hay enfado, puede surgir la beligerancia. Si hay beligerancia, hay infelicidad. Y el dañar a los demás e insultar a los demás surge en base a esta mente de la beligerancia. El dañar con el cuerpo, el dañar con la palabra, el desarrollar intenciones maliciosas o avaricia, codicia, todo surge en base a esta mente de la beligerancia. Entonces vemos como estas acciones dañinas dependen de esta mente. Este factor mental de la beligerancia es un aspecto de la aflicción raíz del enfado. Esta mente de la beligerancia surge en base a ese enfado que surge en una primera instancia. Y si sentimos beligerancia, estaremos destruyendo nuestra propia felicidad, nuestro propio bienestar. La mente en la que hay beligerancia no puede estar contenta, está en un estado de infelicidad, en un estado de descontento. Y esto es algo que todos hemos experimentado. Lo que más hemos experimentado cada uno de nosotros es el apego, el enfado y la ignorancia. De aquí entre nosotros, ¿quién hay que nos haya enfadado? ¿Cuántas veces nos hemos enfadado ya?
Esto es algo, estas son sensaciones que todos hemos experimentado. 미글 지지도 뭐도 세고요. 소소한 게 명하러 왔디. No es algo que para establecerlo tengamos que pensar en otros ejemplos muy lejos. Uno mismo lo ha experimentado. 미리 conversation, 미리 지지로 가야 뭐 소소를 카소로지. No hace falta que pensemos, ah, sí, es verdad, esa persona se enfadaba, ah, sí, esa otra persona también se enfadaba. No hace falta, porque uno lo ha sentido, uno lo siente. 저는 미가시 소소를 땡큐네. 소소 배들 하나다스. 미 생각 밖에 장장 공요. 지구요. Pero hay personas que piensan, yo no tengo ningún defecto, yo soy como un dios, estoy limpito. Son los demás los que son defectuosos. 자, 소소사 미 생각 참은데. Uno, un dios, una diosa. Los demás son como monstruos. 그래서 다들 근데 상쿠가 있잖아. 소소견이 소소 하마워치. Esta es una persona que no se da cuenta de los defectos que tiene, los defectos propios. Y uno, una persona que piensa así, no se habla a sí mismo de cómo tiene que transformar sus errores, sino siempre hacia afuera. Pero nosotros tenemos que saber que el enfado que está aquí presente en nuestra mente es un defecto, es dañino, es algo que debe ser abandonado y es malo. Nosotros sabemos cómo tenemos que poner un freno a ese enfado. Sin embargo, de los 7 billones de seres humanos que somos en este mundo, el 95% de ellos no saben que el enfado es un defecto que ha de ser abandonado y que en base a él se acumula mucho karma negativo. No solo eso, pero además consideran que el enfado es una cualidad. Entre todas estas personas, de todos los seres humanos, ¿cuántos realmente pensamos que el enfado es un defecto? Nosotros realmente tenemos que llegar a la comprensión de que las aflicciones son defectos que han de ser abandonadas. Todos nosotros tenemos que poco a poco ir poniendo un freno a esas aflicciones, pensar qué tipos de métodos podemos usar en los cuales nos podemos apoyar para poder ir disminuyendo y eventualmente destruir las aflicciones. Por lo tanto, la beligerancia es una mente que nos hace infelices a nosotros mismos y hace infelices a los demás, que destruye la paz propia y destruye la paz de los demás. Y es un aspecto del enfado. El segundo factor mental es el resentimiento. Este segundo factor mental de resentimiento también es un aspecto del enfado, y es una mente que después de haberse enfadado se aferra a ese enfado y permanece en la mente. Esta mente del resentimiento que surge a partir del enfado no es en sí el enfado, pero es una mente que se aferra al enfado y permanece ahí en la mente. El resentimiento se aferra a esta sensación del enfado y permanece muy hondo dentro de nosotros.
Este resentimiento no es como el enfado que se manifiesta por completo en la mente. Es algo más sutil que permanece ahí aferrado, sosteniéndolo fuerte dentro, en lo profundo de la mente. Y el resentimiento puede surgir en base a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros allegados, que nos hacen cosas que no nos gustan y nosotros nos aferramos a ese enfado. Puede surgir en base a amigos o puede surgir en base a otras personas que nos dañan. Y es una mente a la cual no le cae bien, es un disgusto, es una mente de disgusto en base a algo que nos han hecho, ya sea bien amigos o personas desconocidas. La mente de resentimiento es una mente que está ahí dentro y es como si estuviera pegada y es muy difícil deshacerse de ella, y es una mente que no necesitamos, de la misma forma que tampoco necesitamos la beligerancia para absolutamente nada, y ambas son aspectos del enfado. Cuando tenemos resentimiento, además, estamos pensando en cómo podemos devolverle también el daño a la otra persona. Cuando estamos resentidos, a pesar de que la otra persona puede ser con la persona con la cual sentimos resentimiento, puede ser nuestro amigo o nuestra amiga, pensamos, él me ha hecho esto a mí, pero en un futuro se va a enterar. El resentimiento es continuo. Cuando hay resentimiento, el resentimiento es continuo. No es que a veces está y a veces no está, sino que está ahí presente siempre de forma muy sutil y piensa, cuando tenga la oportunidad, se la voy a devolver. Ahora no le voy a hacer nada porque ahora no tengo oportunidad, pero en un futuro, cuando tenga oportunidad, se va a enterar. Así que no es una mente muy bonita esta. Y esta mente de resentimiento surge en base al enfado. El tercer factor mental es encubrimiento, esconder. Y es esconder, encubrir los propios errores, los propios defectos. Cuando está este factor mental presente en nuestra mente, queremos esconder nuestros propios defectos, pero desvelar los defectos de los demás. Cuando tenemos encubrimiento, es como un gato que cubre su caca con arena. Los gatos, cuando hacen caca, la entierran y la esconden bajo la tierra. Es lo mismo, nosotros nuestra caca, cuando tenemos encubrimiento, queremos cubrir nuestra caca. Encubrimos, escondemos nuestros propios defectos, pero la caca de los demás la sacamos siempre. Lo dejamos aquí. Descanso.